una fe constante, una fe permanente. Ahora puedes decir, si te sientes como yo en un tema como ese, si te sientes débil, alguno de ustedes con esto que estoy diciendo se está sintiendo débil, yo te digo, bienvenido al club. Porque todos en algún momento nos sentimos delante de Dios deficientes en nuestra fe. ¿Alguien puede decir amén para ayudar al otro? Así es que me gusta decir esto porque es como venir con Dios y decirle, Señor, ayúdame en mi debilidad. Pablo usaba esta palabra diciendo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dígalo conmigo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo que significaba es que hay momentos en que tú no tienes la fortaleza suficiente y necesitas una ayuda sobrenatural en eso. A cada rato les repito ese pasaje de aquella mujer que llegó, pidió una sanidad y Dios y Jesús le dijo, ¿crees? Y ella contestó, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ese versículo siempre lo veo y me encanta recordarlo porque me hace pensar cuántas veces yo me he sentido con una fe real pero débil, real pero no suficiente. O sea, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Voy bien, pero te necesito. Bueno, pues sigamos hablando sobre cómo fortalecer nuestra fe para tener una casa de sanidad. Por cierto, cuando yo digo casa, usted piensa en este lugar, pero también tiene que pensar en este lugar. ¿Ok? Diga conmigo, yo soy la casa principal. Así es que esta es nuestra casa. Yo diría que esta es la casa de la iglesia y usted es la casa de Dios. ¿Entiende la diferencia? Muy bien, esta es nuestra casa para nosotros, para no mojarnos. Pero yo soy la casa de Dios. Bueno, siendo la casa de Dios, tengo que trabajar dentro de mí ciertas cosas. Proverbios 4 estaba diciendo en los versículos 20 al 22, tiene una palabra que cierra con un tema de sanidad. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan. Y dice ahí, medicina a todo tu cuerpo. Ok, estoy imaginándome que voy a una farmacia y compro un medicamento que cura todas las cosas. Ajá. Ok, en la farmacia no, pero con Dios sí. Imagínate una botellita que tiene esa promesa de que te va a ayudar a sanar algo. Y es como si fueras con Dios y le dijeras, Señor, ¿tienes algo que darme? ¿Tienes alguna medicina que darme? ¿Para qué? Espero que tú estés contestando esa pregunta ahora. ¿Qué te duele? Vamos a repetir la oración. Señor, ¿tienes alguna medicina que darme? Y Él te pregunta, ¿para qué? Y tú le respondes, ¿para qué esta noche? ¿Está entendiendo la idea? Así es que lo que te estoy diciendo es que la fe es focalizada. La fe necesita un foco, un punto de atracción. La fe necesita algo donde concentrarse. Si tú quieres poner a trabajar una fe poderosa, vas a tener que aprender a pedir. Una y otra vez las personas que llegaban con Jesús y buscaban algo de Él, el Señor les hacía esta pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga contigo? Yo siempre digo esta frase, que una de las cosas, de las peores cosas que podemos hacer cuando nos reunimos es no traer un plan. Esto es lo que se llama la religión para mí. La religión es un grupo de personas que de pronto tiene ciertas doctrinas que ya no están teniendo todo el efecto que tuvieron al principio, pero que a lo largo del tiempo hicieron la costumbre de estar allí. Y entonces han ido perdiendo el plan, la intencionalidad, el enfoque. No tienen foco. ¿Ok? Y de eso está llenas las iglesias. Un montón de gente que ha cambiado religión por fe auténtica. Dile al de al lado, no seas un religioso. Si no te gustó, dile, pues tú tampoco. Lo que quiero que entiendas es que la religión es vacía, se vuelve hueca, necesita la fe verdadera, necesita enfoque, claridad de pensamiento. Dios quiere que sepas lo que crees y por qué lo crees. Cuando una iglesia no entiende por qué está aquí,
Yo digo que eso es muy ilógico. Deberías de estar comiendo en una cenaduría unas chalupas o algo así. Sí, o en algún lado, pues, que quieras ir. Estás aquí porque tienes un objetivo. Diga conmigo, tengo un plan. Tengo un plan para esta noche. Ah, sí, yo tengo el plan de venir a la presencia de Dios porque quiero algo de Él. Tengo que concentrar mi enfoque. Así es que ahora que estamos hablando de sanidad, es importante que tú traigas ese plan a la mesa, ese enfoque. Trae a Eden. Estoy pensando en ella. Este día estoy pensando en ella. Que Dios, si ya el Señor la había levantado. Y entonces traigan a alguien. Me encanta esa ilustración de los hombres que llevaron a su amigo cargando. Ay, no he hablado de esa y ya se me están yendo las semanas de sanidad. Pero es que me encanta ese pasaje de Jesús, en la vida de Jesús, donde fueron los amigos los que llevaron al enfermo. Él no podía llegar por sí mismo. Es más, ni siquiera sé si quería llegar por sí mismo. Pero donde que no podía, no podía. Era paralítico. Pero ellos tenían un plan. Otra vez di conmigo, tengo un plan. Y si no lo tienes, di conmigo, por favor, necesito un plan cuando vengo a casa. Quiero que repitas esa palabra conmigo una vez más. Necesito un plan cuando vengo a casa. Dila. Sí. Sé intencional. No tendrías una cita con un magistrado, con un presidente, con un gobernador, a menos que sea tu familiar o tu amigo. Pero estoy hablando de una cita que se te abren las puertas por alguna razón con el gobernador del estado, con el presidente de la república, y tú no llegarías como sin plan. Lo más lógico es que él te iba a preguntar ¿qué quiere? Esa es la pregunta de Jesús. ¿Qué quieres que haga contigo? ¿Te imaginas que estás delante del presidente? Te dicen, tienes una cita mañana con el señor Obrador. Yo te aseguro que tú pasarías unas buenas horas pensando qué le voy a decir y qué voy a pedir, ¿sí o no? Sería muy ilógico que de pronto nos encontráramos y te dijera yo, oye, ¿y qué le dijiste? No, pues lo saludé. ¿Y qué le pediste? Pues nada, nomás lo saludé. Ahora yo te digo, estás delante de alguien más grande que Obrador. Sé intencional. Escucha, hay una medicina que funciona para todo. Si el plan de esta noche es sanidad, dime qué necesitas y enfócate. No me digas que has tenido eso mucho tiempo. No me digas que tienes un diagnóstico. No me digas que pasaste ya por varios tratamientos. Te estoy pidiendo que te enfoques. Cuando te digo que te enfoques, significa que tienes que ajustar a dónde ves. Si estás viendo el diagnóstico médico o estás viendo a través de los ojos de la fe. Si estás escuchando lo que el médico dijo o puedes escuchar la voz de Jesús diciendo que tiene el poder para sanarte. Si dijéramos que Él ofrece, que el Señor está ofreciendo una medicina para ti en ese malestar, yo te diría que hay 4 cosas que sería bueno que atendieras. Estamos en Proverbios 4. La primera de ellas es: está atento a sus palabras. La segunda de ellas es: inclina tu oído. La segunda es: concentra tus ojos, no se aparten tus ojos. Y la cuarta es: guárdalas en medio de tu corazón. Fíjate bien de nuevo, pon atención, inclina tu oído, pon los ojos en el lugar correcto y pon tu corazón calibrado en lo que Dios quiere hacer. Después de eso, dice: porque si haces esto con sus palabras, ellas se convertirán en medicina a tu cuerpo. Parte del problema que yo tengo con los creyentes y conmigo mismo es que a veces vemos la Biblia como un libro o como algo de historia, pero es tan necesario regresar a ver la Biblia como la declaración exacta de lo que Dios está queriendo para nuestras vidas. Otra vez, quítate los ojos de la religión y atrévete a ver la Biblia como la palabra directa de Dios, que está diciendo: tengo una medicina para ti, pero necesito que hagas 4 cosas. La primera de ellas, necesito que pongas atención a mis palabras. Ahora algunos dicen, estás pensando en palabras, y algunos están pensando en la Biblia.
Hay dos dimensiones de las palabras de Dios. Una es esta, la estamos usando. Es la palabra logos, es lo que está escrito. La Biblia tiene este contenido para darnos la revelación de Dios. Esa es la palabra profética más permanente, dice ella misma. ¿Ok? Debemos de estar atentos a ella como una antorcha en lugar oscuro. Pon atención en esto, este es el cimiento. Pero Dios quiere hablarte y quiere que aprendas a oír. Esto es muy importante. Yo a veces digo, me han escuchado decir, Dios me dijo. ¿Cuántos han oído que de pronto en alguna prédica digo, Dios me dijo? Ok, y algunos me han preguntado, ¿cómo le dice? Y la Biblia dice en Job, de una o de dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Así es que no hay una fórmula para cómo habla Dios. Yo a veces veo cómo Dios le habla a mi esposa y yo digo, el día que Dios me hable así me va a pegar un susto. Porque Dios le habla a ella de una manera a veces muy sobrenatural. Conmigo es más complicado, me ha costado mucho más trabajo entender la forma en que Dios usa sus palabras a mi vida. He aprendido a oír su voz a través del tiempo, porque a mí me habla a través de impresiones en mi espíritu. Y al principio confundía fácilmente, por años era fácil confundir las impresiones de Dios en mi espíritu con la voz de mi corazón dentro de mí, mis pensamientos pues. Y era tan fácil confundirlo. Así es que tuve que aprender, y eso se aprende por intimidad, pero a ti te puede hablar de otra manera. El caso es que tienes que aprender a oír la voz de Dios. ¿Me oyes? Porque la palabra de Dios, tanto escrita como la palabra de Él, es medicina a tus huesos. Estaba escuchando el testimonio de una mujer que empezó a orar. Voy a decir algo que va a ser un poco incómodo para todos, porque yo por ahí también sufro también, como la mayoría. Pero empezó a orar sobre un problema de salud que tenía. Esta mujer le dijo a Dios, Señor, escúchame. Había recibido un diagnóstico complicado. Y entonces empezó a orar por su sanidad, por su sanidad. Y entonces ella fue a un versículo como este y le dijo, Dios, háblame, quiero que me hables sobre esto que te estoy pidiendo. Y Dios le habló, no sé cómo le habló, pero la palabra que le dijo es, cambia tu alimentación. Ahora yo sabía que no les iba a encantar esa respuesta de Dios. Escucha. Cuando oramos por algo, normalmente queremos ver un milagro a nuestra manera. Si yo te dijera que Dios te puede sanar hoy, eso es una realidad. Podemos orar por ti. Pero ¿qué tal si cuando ore por ti, Dios lo que dice es cambia tu alimentación? ¿Te va a gustar? Porque Él ya te está respondiendo. Te está diciendo, yo voy a sanarte, pero cambia tu alimentación. Cuando vi este video y estaba esta mujer dando su testimonio, dijo, eso fue tan fuerte para mí porque tuve que entender que Dios estaba interesado no solamente en mi sanidad física, pero estaba interesado en hacer algo que iba por encima de mi sanidad física. Y ella fue confrontada con otras cosas en su vida. Obviamente fue confrontada con la disciplina, obviamente fue confrontada con sus hábitos, etcétera. Lo que nos pasa a todos los benditos humanos en un mundo donde hay abundancia de pan. Porque yo te digo, hay abundancia de pan ahora. Y yo creo que eso merece darle la gloria a Dios. No somos un país de pobreza. Dios nos ha bendecido. No sé tú, pero yo tengo alimento para mañana. Y garantizado. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y no es cualquier pan. No, hombre, algunos tenemos antojos. Ya sé que no iban a decir amén, pero yo sé que usted también. Y la verdad es que Dios es tan bueno que a veces podemos con muchos antojos. Wow. Pero eso a veces nos causa problemas físicos. Y escuchar que Dios me dice, a ver, quiero que pongas atención a mis palabras, porque tengo medicina para ti. Pero probablemente lo que te voy a decir a ti para tu medicina no es lo mismo que le voy a decir a otro para la suya. Así es que vas a tener que aprender a oír lo que dice la palabra y a oír lo que dice mi voz. Mientras yo he predicado estas semanas, yo te dije que Dios a mí me dijo algo. Te lo di como testimonio. Y he estado en esa disciplina desde que me lo dijo y no tiene mucho. Él me dijo, tienes que tener la misma disciplina conmigo
para venir a orar en mi presencia por tu sanidad, como tienes disciplina para tomarte esa pastilla en la que has confiado. Porque tú puedes ir a esa pastilla todos los días sin preguntarme a mí y tomártela, me dijo Dios. Pero no tienes la misma disciplina para venir conmigo y decirme, tú eres mi sanador, antes que esta pastilla. Eso a mí me cayó fuerte en mi espíritu. Pero escúchame, tuve que oír la voz de Dios para mí. Hijo mío, está atento a mis palabras. Déjame decirlo de esta manera. Tengo sanidad para ti, pero tienes que aprender a oír mi voz. Y no te voy a decir lo mismo que le digo a todos. Tengo un trato contigo, dice el Señor. La segunda cosa es entonces, inclina tu oído. Inclina tu oído. Voy a solamente a decir una cosa, porque parece que está haciendo una redundancia, pero no, tienes que ver la idea. Inclinar oído significa ponte en una actitud de humildad ante lo que te voy a decir. No solamente en el tema de sanidad, pero en muchos otros temas. A veces luchamos mucho con nuestro racionalismo. Luchamos con nuestras ideas. Nos cuesta trabajo, mírame, inclinar el oído. Me recuerda cuando a veces oramos hincados. Cuando estamos delante de alguien, como lo hace la cultura japonesa, que por honor baja la cabeza. Inclinar el oído es símbolo de respeto y de humildad. Dios está diciendo, te voy a dar mis palabras, pero vamos a ver qué está pasando en tu corazón cuando yo te las diga. Porque muchos de nosotros reaccionamos con orgullo ante algo que Dios nos dice. La palabra de Dios no siempre es sencilla, esa es la realidad. Porque es muy confrontativa cuando la oímos. Y Dios a veces está esperando ver si inclinas tu oído, y dice otra expresión, o agravas tu oído o cierras tu oído. Y Dios no puede hacer mucho más después de eso. Voy a ser claro, no puede hacer más después de eso. Porque alguien está pensando, Dios puede hacer lo que Él quiera. Y yo te digo, el regalo más grande que tienes en tu vida se llama libre albedrío. Y es lo que te hace un ser a imagen y semejanza suya. Entonces Dios respeta ese regalo que te ha dado y te dice, vamos, si tú quieres oír, escucha, si no, no. La Biblia dice, y Él viene y toca la puerta, dice, si alguno oye su voz, ¿y qué hace? Y abre la puerta, dice, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Lo que está diciendo es tu derecho, escuchar o no escuchar, es tu derecho. Por eso la Biblia dice, vamos, inclina tu oído. Pon una actitud de humildad y dile a Dios, está bien, háblame de mi enfermedad. Wow, aquí hay algo. No es solamente Dios sáname, es Dios háblame de mi enfermedad. No sé cuántos de ustedes han evadido ir al médico como yo. No necesito testimonio, solo piénsalo. Porque tú dices, no quiero ir al médico porque no quiero. Es más, usamos esta frase, escucha. Ya sé lo que me va a decir, ¿no? Hasta médicos nos volvemos. Ya sé lo que me va a decir. Oh, me va a decir esto, me va a regañar por aquello, me va a decir esto. Pues mira, el médico de médicos está diciendo, pon atención a mis palabras e inclina tu oído. Tengo una respuesta para tu cuerpo, pero necesito que me escuches y que inclines tu oído. Si no quieres la consulta, hasta ahí llego. Tercera, no se aparten de tus ojos. Diga conmigo, concentración. Dígalo de nuevo, concentración. ¿Cuánto tiempo ha estado usted enfermo de algo? ¿Por cuánto tiempo? No me diga, solamente quiero pensar en tiempos, el factor tiempo. Yo tengo una enfermedad de tiempo largo. Fui diagnosticado con la bacteria esta de Helicobacter y entonces paso por ciclos de enfermedad del estómago cíclicos. ¿Ok? A veces mejoro, a veces empeoro.
En una salida de tantas que tengo que viajar y enseñar, me puse muy mal y me diagnosticaron síndrome de intestino irritable y estuve como 3 meses ahí muy mal. Bajé no sé cuántos kilos porque se me agravó con ese asunto. Y entonces luego mejoré y a veces he estado por ciclos así. Tengo que ser cuidadoso con mi estómago. Y eso es difícil cuando viaja uno tanto, porque en México somos tan buenos con la comida, caray. Y entonces donde quiera que uno va lo quieren atender bien con la comida. Oh, oh, sí. Bueno, y la verdad es que yo he pasado ciclos largos con ciertos medicamentos. Y entonces lo que Dios me habló a mí, le estoy dando testimonio mío, para que entienda las luchas que todos tenemos en esta área. Lo que Dios me habló a mí fue, ah, has tenido la capacidad de mantenerte atento a un tratamiento por mucho tiempo. Y Dios me dijo, nunca has tenido la misma disciplina conmigo como si yo fuera tu tratamiento a ese problema. Eso me retó mucho. Y me dijo algo, que Dios iba a detener el milagro. Es como, escúchame, es como si Dios me estuviera diciendo, yo te puedo sanar así, en un instante si quiero. Pero ahora me estoy poniendo a mí de ejemplo. Pero él me está diciendo, necesito que desarrolles una fe constante conmigo. Necesito que aprendas disciplina en tu fe. Aprende a estar atento, a tener concentración en tus desafíos. Un amigo muy querido de mi esposa y mío, un hombre que para nosotros fue un héroe de la fe y que fue, puedo decir que fue mi amigo cercano unos más de 10 años, Francisco Núñez, un hombre que me llevaba unos 25, 30 años, pero nos hicimos amigos y viajamos juntos por un montón de lados de la República enseñando juntos. Tuvo un hijo que siendo un joven, no sé qué problema médico tuvo su hijo, ya siendo un joven sano, llegando a cierta edad de la juventud, él tuvo un problema y se volvió cuadripléjico, le dio cuadriplegia. Incluso su capacidad para hablar fue minada. Y Francisco y su esposa lo cuidaron por otros, ¿cuántos años serían, amor? ¿20 años? Y usted sabe de lo que estoy hablando. Ellos ya eran mayores y cuidaban a este joven como lo que era su amado hijo, con una disciplina. Nosotros los llegamos a encontrar, ¿te acuerdas cuando los vimos en Chihuahua? Y él tenía su camioneta adaptada para hacer la cama dentro de la camioneta, poderla mover, tenía todo ahí para poder llevarlo. Y a veces pienso en eso y pienso en la disciplina del amor. Lo que dijo mi esposa hace rato, la disciplina del amor. Lo que dice, no es que lo puedo hacer un día sí, un día no es que puedo decir me cansó, no es que puedo decir te voy a dejar con alguien más tan fácil. Es que eres la persona que está a mi cargo y estoy aquí porque te amo. Y los vimos hacer esto por tanto tiempo. Yo admiré tanto a esa mujer y a ese hombre. Y ahora estoy pensando en cómo Dios hace cosas con nosotros así. Cómo tiene la disciplina de amarnos, aunque no siempre tenemos la disciplina de creer y de mantenernos cerca. Si alguien no estuvo en el mensaje que di el domingo, por favor, escúchelo, ya está en YouTube. Le encargo que lo escuche. Y si usted lo oyó, vuélvalo a oír. Y le pido que lo comparta. Necesitamos ser una iglesia que aprenda la disciplina de estar arraigados a algo. El arraigo es la capacidad de poner mis raíces donde deben estar para sacarle a la tierra el fruto que Dios quiere darme. Y hoy estoy hablando de la disciplina de tu sanidad.
No necesito mucha disciplina cuando Dios hace un milagro. Probablemente necesito fe, mucha fe, pero no tanta disciplina. Pero algo que usted debe aprender en la Biblia es que el proceso de la sanidad no es el mismo en todos. Usted va a aprender en la Biblia que Dios a veces sanó en un instante y a veces tomó procesos. Ahora le estoy hablando de estas distancias entre el milagro y el tiempo. Yo he sido sano de cosas. Mi esposa tiene testimonios de sanidad donde nosotros intercedimos por ella y unas cosas fueron así y otras no. Otras llevaron meses. Ella lo ha testificado, por eso me tomo esta libertad, amor. Cuando ella fue intervenida de las mamas con riesgo de cáncer, con una situación que se había complicado mucho. Habíamos pasado por un año, quizá más de un año, de una crisis de salud, peleándola donde se tiene que pelear, en el hospital, en las rodillas, todo este proceso, ¿ok? Y lo habíamos llevado. Y Dios, empezamos a ver la mano de Dios en diferentes formas. Pero al punto que quiero llegar es que Dios me dijo un día, a mí me lo dijo, no sé cómo se lo habrá dicho a ella, no lo hemos platicado ella y yo, pero a mí me dijo que sus mamas no volverían a ser tocadas. Porque tenía riesgo de una mastectomía. Y Dios me dijo, no serán tocadas. Hace unos años empezó con los mismos síntomas, 2 años, ¿no? Empezó con los mismos síntomas. Sabemos cuál es el problema, sabemos qué se requiere. Y ella me empezó a decir, me siento mal, y yo me acordé de esas palabras. Y yo tuve que activar mi fe. Diga conmigo, activar mi fe. Vamos, dígalo de nuevo, activar mi fe. Porque algunos de ustedes están pensando, es que si Dios ya me sanó, ya me sanó. A ver, alto. Yo he escuchado eso y no le encuentro todo el sentido que usted cree, ¿eh? Satanás va a venir a pelear cosas de su fe una y otra vez. Él va a tratar de venir a robar lo que el diablo ya le había dado como promesa. Y cuando él vuelva a intentarlo, usted tiene que estar firme en sus convicciones. Así es que cuando él vino y ella me dijo, vamos a ir, yo me acuerdo que me dijo, voy a hacer la cita, tengo que atenderme. Y entonces teníamos la cita y yo estaba tan inquieto en mi espíritu, yo estaba sintiendo esta inquietud de que vamos a ir y yo sé el diagnóstico que va a dar esa mujer y yo no estoy dispuesto a aceptar ese diagnóstico porque tú me dijiste. Así es que esa noche ella estaba dormida y yo me puse de pie, me puse a orar por ella. Y puse mi mano frente a ella sin tocarla y empecé a orar y solamente dije, tenemos un trato. Vengo por la palabra que dijiste. Y empecé a orar. Y al otro día, después llevando los estudios, milagrosamente no había ningún problema. Lo que le estoy diciendo con esto es que no toda la sanidad se da siempre igual. A veces Dios obra de manera milagrosa en un instante y a veces Dios te somete a la disciplina de la fe y a la disciplina del amor y a la disciplina de oír su voz, de estar atento, de inclinar tu oído, de guardar sus palabras en tu corazón. Porque ese es el último punto, es el cuarto punto de este versículo y dice la Biblia, entonces, guárdalas en medio de tu corazón. Ahora quiero tocar este punto antes de ir al final. Alguno de ustedes quizá tenga una palabra que Dios le dio sobre su sanidad. Probablemente fue hace años. Probablemente fue para ti o para un hijo o para quien sea. Escúchame, lo que Dios dijo, guárdalo en tu corazón. Porque el enemigo va a venir a tratar de decir que ese es su territorio, que esa palabra ya cayó. Y va a tratar de poner mentira en el cuerpo otra vez. Y va a tratar de empujar en contra de la sanidad que ya fue declarada. Y yo te digo que tienes que tomar tu posición y decirle, yo guardo esta palabra en mi corazón. Cuando mi esposa perdió la voz, ella les ha dado este testimonio. Dios la sanó en un instante. Así, en un momento. Ya les hemos testificado esto y ella había sido diagnosticada por los mejores médicos, por lo menos de Ciudad de México, algunos de los mejores del país, del Hospital de Rehabilitación de Tlalpan, y estaba con un equipo allí multidisciplinario observando su garganta y le dijeron, no va a volver a hablar, no ahora,
Va a requerir un proceso, va a llevar algunos años, la va a ir recuperando poco a poco, si la recupera la voz. Ella llevaba 3 meses prácticamente muda, sin poder hablar. Y nadie sabía por qué. Y Dios me dijo, va a recuperar la voz como la perdió. Porque ella la perdió de un día para otro. Y así la recuperó en un instante, hermano querido. Así, mire. Y ahí está el video. Dios abrió su boca. Y ella gritó en un momento. Nunca, ni siquiera fuimos a decirle a los médicos, ya curó, ya se curó. Pero ¿qué cree que pasaba? Que cuando ella iba a predicar, después, una semana después, o no sé cuántos días, tenía una predicación. Justo antes de subir al altar, se le volvió a cerrar la voz. Así. Y le habrá pasado 3 veces después de eso. Hasta hace relativamente poco le volvió a pasar. Y aprendimos esto. Satanás quiere pelear territorios que él cree que son suyos. Pero cuando yo pongo su palabra en mi corazón, le puedo decir que él es medicina a mis huesos. Usted tiene que tomar la palabra y aferrarse a ella. Aunque no siempre sea sencillo. Somos una iglesia que va a aprender a pelear por su sanidad. A veces va a ser más fácil, a veces más difícil a los ojos humanos, pero Dios siempre tiene un plan. Lo que yo le quiero ofrecer es que como iglesia nunca nos conformemos con que la enfermedad es simplemente parte del sistema. Claro, es parte del sistema caído, pero en Cristo hemos sido resucitados con promesas. Así es que yo le invito a que tengamos el coraje de decirle a Dios, creo en tu salud, y peleemos nuestras batallas por sanidad. Escúchelo de nuevo, por favor. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a las que los hallan. Son vida a las que las hallan y medicina a todo su cuerpo.